Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Santiago capítulo 4. Tema 1. El origen de los conflictos y la amistad con el mundo como enemistad con Dios. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago no habla aquí de guerras militares, sino de conflictos en la comunidad de creyentes. Gálatas 5:15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La pregunta revela una situación real de tensiones. No eran diferencias menores, sino conflictos serios. La iglesia que no controla sus pasiones cae en contienda. Santiago busca la raíz del problema. No es de vuestras pasiones. La palabra pasiones traduce edoné, placer egoísta. Tito 3:3 habla de vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Los conflictos no surgen del exterior, sino del interior. El deseo de placer, poder o reconocimiento genera división. Las pasiones desenfrenadas corrompen el alma. La causa de los pleitos está en el corazón humano. No es falta de doctrina, sino de dominio propio. ¿Las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago describe una guerra interna, invisible, pero intensa. Romanos 7:23, veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Estas pasiones luchan dentro del ser, afectando la conducta externa. Lo que no se domina por dentro se manifiesta por fuera. El creyente debe someter su interior a Dios. Sin santidad interna, hay conflicto constante. La batalla es espiritual, no social. Santiago 4:2. Codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Codiciáis, y no tenéis. Santiago revela que el deseo egoísta no satisface. Éxodo 20:17 prohíbe, no codiciarás. La codicia busca lo que no se posee, con ansiedad y descontento. Pero codiciar no garantiza obtener. Se convierte en frustración. El deseo fuera de la voluntad de Dios no prospera. El corazón codicioso vive insatisfecho. No se trata de necesidad, sino de avidez. Matáis y ardéis de envidia. Aunque puede ser literal, también incluye el odio, que Jesús equipara con homicidio. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. La envidia consume y corroe. No tolera el bien ajeno. El arder sugiere intensidad descontrolada. Santiago muestra el peligro de dejarla crecer. La envidia sin freno termina en destrucción. El pecado interno produce daño letal. Y no podéis alcanzar. La frustración es parte del castigo del deseo desordenado. Eclesiastés 6:9, mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. El corazón carnal nunca logra saciarse. Aunque lucha y persigue, no consigue lo que anhela. Dios no bendice el egoísmo. Santiago enfatiza el vacío de la ambición sin oración. Lo que se busca sin Dios nunca llena. El alma queda más vacía aún. Combatís y lucháis. Las palabras sugieren conflicto abierto, incluso entre creyentes. Gálatas 5:20 incluye celos, iras, disensiones, como obras de la carne. Santiago describe una iglesia carnal, más que espiritual. El ambiente es de confrontación, no de comunión. Donde debería haber paz, hay lucha. Todo porque los deseos mandan, no el espíritu. La comunidad pierde su testimonio. Pero no tenéis lo que deseáis. Santiago repite que el problema no es solo deseo, sino el enfoque errado. Salmo 37:4, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones. El deseo fuera de la voluntad de Dios no recibe respuesta. Lo que el corazón carnal anhela, Dios no lo concede.
No tener lo que se desea es resultado de una búsqueda equivocada. La falta no es por escasez divina, sino por motivación errada. Porque no pedís. Aquí Santiago señala que la ausencia de oración es parte del problema. Mateo 7:7, pedid, y se os dará. Muchos luchan, pero no oran. Buscan en sus fuerzas lo que solo Dios puede dar. El orgullo impide clamar. La oración reconoce dependencia, y los pleitos surgen cuando se vive sin ella. Santiago enseña que el remedio comienza en la oración. Sin pedir, no hay provisión. Santiago 4:3. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís, y no recibís. Santiago anticipa la objeción, algunos sí oran, pero no obtienen respuesta. Job 27:9 pregunta, ¿oirá Dios su clamor, cuando la tribulación viniere sobre él? La oración sin propósito recto no tiene eficacia. No toda petición es agradable a Dios. Él responde cuando hay sinceridad, fe y obediencia. La oración no es una fórmula mágica. Es una relación basada en alineación con su voluntad. Porque pedís mal. Santiago acusa a los creyentes de motivaciones torcidas. Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación. No se trata de palabras correctas, sino de intenciones puras. Pedir mal es usar la oración para propósitos egoístas. Dios no respalda la codicia disfrazada de súplica. Pedir en mal espíritu impide la bendición. El corazón erróneo cancela el clamor correcto. Para gastar en vuestros deleites. La motivación detrás de la petición es el placer personal. Lucas 15:13 muestra al hijo pródigo que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Las súplicas egocéntricas no glorifican a Dios. Él no es un proveedor de caprichos. Pedir para deleites carnales revela un corazón centrado en sí mismo. La oración verdadera busca su gloria, no nuestra comodidad. Por eso, muchas peticiones no prosperan. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. Santiago utiliza un lenguaje profético fuerte, aludiendo a la infidelidad espiritual. Jeremías 3:20, como la esposa infiel, me fuisteis infiel. No se refiere al adulterio físico, sino al abandono del compromiso con Dios. La Iglesia es vista como la esposa de Cristo, y su coqueteo con el mundo es traición. Esta frase revela la gravedad del pecado del corazón dividido. Es una acusación de infidelidad a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago afirma una verdad absoluta, no hay neutralidad espiritual. 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo representa el sistema rebelde contra Dios, sus valores, ambiciones y placeres. Hacerse su amigo es abrazar sus principios, y con ello, rechazar los de Dios. No se puede servir a dos señores. La amistad con el mundo implica guerra contra el reino. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo. Santiago no habla de una acción ocasional, sino de una intención continua del corazón. Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Querer indica una elección consciente, una dirección voluntaria. La atracción hacia el mundo revela el estado del alma. Muchos no niegan a Dios, pero abrazan al mundo con el corazón. Santiago muestra que esa decisión es peligrosa y definitiva. Se constituye enemigo de Dios. La conclusión es directa y severa, hacerse amigo del mundo es convertirse en enemigo de Dios. Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No hay término medio. No importa cuánta religiosidad tenga alguien, si ama el mundo, se opone a Dios. Esta enemistad no es accidental, es moral y espiritual. Santiago llama al arrepentimiento radical. Dios no comparte a sus hijos con el mundo. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano,
¿el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Santiago apela al testimonio de la Escritura como autoridad final. Romanos 15:4 afirma que todo lo que se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Su pregunta es retórica, Dios no habla sin propósito. Ignorar o malinterpretar la Escritura es una señal de autosuficiencia espiritual. La palabra es viva, eficaz y relevante. No debemos suponer que lo que Dios ha dicho carece de peso. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Santiago se refiere al Espíritu Santo que habita en el creyente desde la conversión. Romanos 8:11, el Espíritu mora en vosotros. Esta verdad es fundamental para la vida cristiana. No somos dirigidos por impulsos carnales, sino por una presencia santa. El Espíritu no está de visita, sino establecido como guía permanente. Su morada implica compañerismo, corrección y santificación. ¿Nos anhela celosamente? El Espíritu desea una relación exclusiva y profunda con nosotros. Éxodo 34 horas y 14 minutos, Jehová, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No tolera rivales en nuestro corazón. Sus celos no son envidia pecaminosa, sino amor santo que no comparte nuestro afecto con el mundo. Cada vez que el creyente cede al pecado, contrista al Espíritu. Su celo es expresión de cuidado, no de control. Nos busca por amor. Tema 2. La gracia de Dios al humilde y el llamado al arrepentimiento sincero. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. A pesar de nuestra infidelidad, Dios ofrece una provisión superior. Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta gracia no minimiza el pecado, lo supera con poder transformador. Santiago no está hablando solo de perdón, sino de fuerza para vencer. Dios no abandona a su pueblo en la lucha, sino que lo capacita. Siempre hay más gracia para quien la busca con sinceridad. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Santiago cita Proverbios 3:34, destacando la postura divina frente al orgullo. Dios no negocia con el soberbio, lo confronta. El orgullo es independencia espiritual, yo puedo sin Dios. Primera de Pedro 5:5 repite esta verdad. Quien se exalta, será humillado. La soberbia es enemiga de la gracia. Donde hay orgullo, la gracia se detiene. Dios se opone activamente al altivo. Y da gracia a los humildes. La humildad es la puerta de acceso a los recursos de Dios. Isaías 57 horas y 15 minutos, habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no busca talentos, busca corazones rendidos. El humilde reconoce su necesidad y acude a la fuente. Allí encuentra gracia, perdón, poder y dirección. La gracia no se gana, se recibe. Y solo la humildad prepara el alma para recibirla. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someteos, pues, a Dios. La sumisión es la única respuesta lógica ante la grandeza de la gracia. Romanos 12:1 exhorta, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Someterse no es debilidad, es reconocer la soberanía divina. El que se somete se alinea con la voluntad perfecta de Dios. Es un acto voluntario, continuo y obediente. Sin sumisión no hay victoria espiritual. La gracia fluye en corazones rendidos. Resistid al diablo. La vida cristiana incluye conflicto espiritual real. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura, para que podáis estar firmes. Resistir es oponerse, plantarse firmes en la fe. No se puede coquetear con el pecado ni negociar con el enemigo. El creyente no está indefenso, tiene autoridad en Cristo. La resistencia es activa, no pasiva. Dios fortalece al que se mantiene firme. Y huirá de vosotros. Satanás no puede vencer a quien está sometido a Dios y firme en la fe.
Primera Pedro 5:9, resistid al diablo, firmes en la fe. La huida del enemigo no depende de gritos, sino de obediencia. Cuando Dios gobierna, el diablo no puede permanecer. La victoria no es por estrategia humana, sino por la gracia. Donde hay sumisión verdadera, hay expulsión del mal. El diablo teme a la obediencia. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. La iniciativa del creyente en buscar a Dios es respondida por su misericordia. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no es indiferente al arrepentimiento genuino. La cercanía no es geográfica, sino relacional y espiritual. El pecado crea distancia, la humildad restaura la comunión. Acercarse es humillarse, buscar su rostro y depender de Él. Pecadores, limpiad las manos. Santiago llama al arrepentimiento práctico, visible. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Las manos simbolizan las acciones externas. Limpiarlas implica abandonar el pecado voluntario. No se puede acercar a Dios quien sigue acariciando la maldad. Esta limpieza no es superficial, sino total. Requiere confesión, abandono y transformación real. Y vosotros los de doble ánimo. La expresión doble ánimo traduce el griego dipsichos, que describe a la persona dividida entre dos lealtades. Santiago 1:8 afirma que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se trata de duda intelectual, sino de una voluntad fragmentada entre Dios y el mundo. Esta condición produce inestabilidad espiritual y falta de firmeza. Santiago confronta directamente a quienes intentan vivir con compromisos mezclados. Purificad vuestros corazones. El llamado es a una limpieza interior profunda, no meramente externa. Purificar, catarís, implica remover lo que contamina y apartarse del pecado deliberado. El corazón en la Biblia representa el centro de la voluntad, los afectos y las decisiones. Salmo 51:10 expresa este clamor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solo un corazón rendido e íntegro puede disfrutar de comunión verdadera con Dios. Santiago 4:9. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Afligíos, y lamentad, y llorad. Santiago exige un arrepentimiento profundo, no superficial. Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. No es sentimentalismo, sino convicción de pecado. El orgullo debe quebrantarse. La gracia no minimiza la gravedad del pecado, la confronta. La aflicción verdadera precede la restauración. Dios no desprecia un corazón contrito. Vuestra risa se convierta en lloro. No se condena la alegría legítima, sino la ligereza en medio del pecado. Lucas 6:25, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El pecado celebrado debe ser lamentado. La conversión transforma el gozo falso en tristeza redentora. Es un llamado a abandonar la indiferencia espiritual. El arrepentimiento verdadero deja atrás la burla y la frivolidad. Y vuestro gozo en tristeza. El cambio emocional es fruto de un despertar espiritual. 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El gozo carnal, basado en el ego o el pecado, debe cesar. Santiago llama a tomar en serio la condición del alma. No hay avivamiento sin quebranto. La tristeza genuina prepara el corazón para la restauración y la verdadera alegría. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. El camino a la restauración pasa por la humillación voluntaria. 1 Pedro 5:6, humillaos, bajo la poderosa mano de Dios.
Reconocer nuestra necesidad, debilidad y pecado es la base de todo avivamiento. Dios resiste al altivo, pero se acerca al humilde. Humillarse no es debilitarse, es alinearse con la verdad. Es reconocer que sin Él no hay vida, ni victoria, ni dirección. Y Él os exaltará. La exaltación no viene por méritos, sino por gracia. Lucas 14:11, el que se humilla será enaltecido. Dios no deja al quebrantado en el polvo, sino que lo levanta. Su exaltación es restauración, honra y propósito. El orgullo lleva a la caída, la humildad a la gloria. El creyente no busca ser exaltado, sino obediente. Y Dios, en su tiempo, honra a quien se rinde. Tema 3. Advertencia contra juzgar al hermano y usurpar el lugar de Dios. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago vuelve a exhortar con ternura pastoral. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Murmurar es hablar a espaldas, criticar sin edificación. No es corrección piadosa, sino juicio destructivo. Es contrario al amor fraternal y a la unidad cristiana. La lengua debe sanar, no dividir. La murmuración daña a quien la dice, a quien la oye y al que es objeto de ella. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Santiago pone en el mismo nivel la crítica hablada y el juicio condenatorio. Mateo 7:1, no juzguéis, para que no seáis juzgados. No se refiere al discernimiento espiritual, sino al juicio sin misericordia. Juzgar al hermano es usurpar el lugar de Dios. La murmuración se disfraza de preocupación, pero es orgullo. El amor corrige en privado y ora en secreto. El juicio humano es parcial y ciego. Murmura de la ley y juzga a la ley. Al desobedecer el mandamiento del amor, se desprecia la ley misma. Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. El que juzga al hermano actúa como si supiera más que la ley de Dios. Se pone por encima de ella, evaluándola según su criterio. Así, no solo juzga a otros, sino también a lo que Dios ha establecido. Es rebelión disfrazada de religiosidad. El murmurador se enfrenta a la palabra. Pero si tú juzgas a la ley. Santiago continúa el argumento, quien desobedece voluntariamente se coloca en posición superior. Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno. Juzgar la ley es cuestionar su validez o su aplicación. El creyente no está llamado a decidir qué obedecer. La ley es santa, justa y buena. Cuestionarla revela un corazón orgulloso. La obediencia no selecciona, se somete. No eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago marca la diferencia entre el obediente y el crítico. Romanos 2:13, los hacedores de la ley serán justificados. Dios no busca analistas de su palabra, sino practicantes. Quien no la obedece, pero se permite criticar a los demás, se hace juez ilegítimo. Esa actitud revela arrogancia espiritual. La humildad se mide en la obediencia. El juicio sin acción es hipocresía. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la ley. Santiago recuerda la soberanía de Dios como legislador supremo. Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Nadie tiene autoridad moral para juzgar si no ha dado la ley. Dios es quien define lo bueno y lo malo. El creyente no tiene derecho de sentarse en su lugar. Juzgar a los demás como si uno fuera el legislador es orgullo supremo. Dios es suficiente. Que puede salvar y perder. Solo Dios tiene autoridad sobre el destino eterno de las almas. Mateo 10:28, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No solo creó la ley, sino que tiene el poder para ejecutar juicio justo.
Nadie más posee ese poder. Nosotros solo vemos lo externo, Él ve el corazón. La salvación y la condenación están en sus manos, no en la boca del murmurador. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago termina con una pregunta penetrante y humillante. Romanos 14:4, ¿tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Es una llamada al arrepentimiento y a la humildad. Juzgar a otros implica olvido de la propia condición. La gracia nos recuerda que todos somos dependientes de la misericordia divina. El creyente debe orar más que criticar. Solo Dios tiene derecho a emitir juicio justo. Tema 4. La presunción humana frente a la soberanía absoluta de Dios. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Vamos ahora, los que decís. Santiago cambia de tono para confrontar la arrogancia del planeamiento autosuficiente. Lucas 12, 19-20, el rico que decía a Alma, muchos bienes tienes, necio, esta noche vienen por tu alma. Aquí se trata de personas que hacen planes sin considerar a Dios. El vamos ahora es una expresión de atención urgente. Está a punto de corregir una actitud muy común, vivir como si uno fuese el dueño del tiempo. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. El texto describe una planificación típica, aparentemente normal. Proverbios 27, 1, no te jactes del día de mañana. El problema no está en planear, sino en hacerlo sin Dios. Se asume que el futuro está bajo nuestro control. Esta visión excluye la dependencia del Señor. Es una confianza excesiva en uno mismo. El verdadero creyente vive con su agenda en manos de Dios. Y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Esta frase retrata la seguridad falsa del éxito futuro. Lucas 12:21 habla del que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Planifican tiempo, actividad y resultado como si fueran soberanos. No hay oración, ni búsqueda, ni sumisión. Se presupone longevidad, negocio próspero y ganancia. Es una visión materialista, arrogante y sin temor de Dios. El ego está en el centro de sus planes. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago resalta la fragilidad del conocimiento humano sobre el futuro. Proverbios 27, 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La soberbia del plan sin Dios se basa en ignorancia. Nadie puede prever lo que ocurrirá. La vida es incierta y vulnerable. El creyente debe vivir consciente de su dependencia. Planear sin Dios es caminar en niebla. ¿Por qué qué es vuestra vida? Santiago obliga al lector a reflexionar sobre la brevedad y fragilidad de la existencia. Salmo 39, 5, ciertamente como una sombra es el hombre. En contraste con la eternidad de Dios, nuestra vida es un suspiro. No somos dueños del tiempo ni de la salud. Esta pregunta golpea el orgullo humano. El verdadero sabio reconoce lo efímero de su paso por la tierra. La humildad nace de esta perspectiva. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. La metáfora de la neblina comunica transitoriedad. Job 7:9, como la nube se desvanece y se va. La vida es visible por un momento y luego desaparece. Nada garantiza el mañana. La neblina no tiene sustancia ni duración. Santiago no devalúa la vida, pero recuerda su fragilidad. Esto debe despertar urgencia espiritual. Cada día es una oportunidad que no se repite. Y luego se desvanece. El fin de la neblina es inevitable y rápido. Salmo 90 horas y 10 minutos se cortan pronto, y volamos. Así también la vida humana llega a su fin sin aviso. Santiago confronta la ilusión de permanencia. Solo Dios es eterno, el hombre, pasajero. La sabiduría consiste en vivir cada día en comunión con Dios.
Desvanecerse no es el fin si se vive para lo eterno. La eternidad da sentido a lo temporal. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de lo cual deberíais decir. Santiago ofrece una corrección práctica a la arrogancia previa. Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. No condena planear, sino hacerlo sin Dios. El lenguaje refleja la actitud del corazón. El creyente debe verbalizar su dependencia. Hablar con humildad transforma la intención. La obediencia se nota incluso al hablar del futuro. Si el Señor quiere. La clave de la planificación piadosa es someterla a la voluntad de Dios. Hechos 18:21, si Dios quiere, volveré a vosotros. No es una frase vacía, sino una declaración de humildad. El creyente reconoce que Dios tiene la última palabra. Su voluntad no es un obstáculo, sino una seguridad. La sumisión no limita, protege. Nada se hace sin su permiso ni poder. Viviremos y haremos esto o aquello. Santiago devuelve el control del tiempo, la vida y los planes al Señor. Jeremías 10:23, no está en el hombre el dirigir sus pasos. Vivir es un regalo, actuar, una oportunidad divina. Todo debe pasar por el filtro de su propósito. El que vive así camina en paz, no en presunción. La obediencia diaria honra a Dios más que los grandes proyectos. El futuro pertenece al Señor. Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Santiago confronta directamente el orgullo espiritual del lector. Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría. La jactancia es la autoafirmación sin Dios. Es pensar que uno puede decidir, vivir y lograr sin intervención divina. Esta actitud es peligrosa y ofensiva. Santiago no reprende el éxito, sino la arrogancia que lo acompaña. Toda jactancia nace del olvido de la gracia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago no deja espacio para ambigüedad. Proverbios 16:5, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. No hay jactancia buena cuando excluye a Dios. El orgullo espiritual es uno de los pecados más engañosos. Esta maldad no siempre se ve, pero es grave. La jactancia impide la oración, endurece el corazón y apaga la fe. Es raíz de muchos males ocultos. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno. Santiago concluye con un principio ético profundo, saber implica responsabilidad. Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, recibirá muchos azotes. No basta con saber que es correcto, se debe practicar. El conocimiento no aplicado se vuelve juicio. El creyente instruido no puede vivir como ignorante. Lo bueno conocido se convierte en mandato. Y no lo hace. La omisión deliberada es pecado tanto como la acción incorrecta. Mateo 25:45, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños. No hacer el bien, pudiendo hacerlo, es desobediencia. La pasividad espiritual es condenada por la Escritura. La pereza, la indiferencia o la postergación no son excusas válidas. Santiago señala que el pecado puede ser silencioso y cómodo. Le es pecado. La responsabilidad ante Dios no se mide solo por lo que hacemos mal, sino también por lo que dejamos de hacer. Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe, es pecado. El creyente está llamado a actuar conforme a lo que conoce. El bien no hecho es carga en la conciencia. La gracia no anula la obediencia. Saber y no obedecer es despreciar a Dios mismo.